una gran figura política, un extraordinario ser humano. Fue un héroe de la República, sin quererlo, brilló sin proponérselo, austero, sencillo, trabajador, con una enorme devoción por la función pública, un legislador excepcional, cuidadoso de las leyes, trabajaba aún con gobiernos adversos, siempre tratando de mejorar las leyes. Fue un formidable subsecretario y ministro de Obras Públicas, cosa que hoy no recordamos tanto, pero con construcciones como por ejemplo construcciones jurídicas, como fue la terminal, que hoy nos parece que nació con la ciudad, pero que sin embargo fue una construcción público-privada que fue una creación jurídica de Alejandro. Una figura muy humana, una gran devoción a su esposa, murió tempranamente, él se dedicó a sus hijos con devoción, él decía, fui padre y madre, y eso habla también de este personaje, de esta personalidad singularísima que queda en el recuerdo y como de los mejores ejemplos del servicio al país. Un hombre muy humilde, que aparte se va de la misma forma, no quiere homenaje, no quiere, fue ministro de Estado, etcétera, la familia no quiere nada de eso. Y lo vamos a extrañar mucho, ¿no? Es un golpe para todos los que lo queríamos, pero sobre todo también para todos los uruguayos que lo sentimos un poco muy cerca nuestro cuando enfrentó la crisis como lo hizo, con esa forma tan uruguaya que lo hizo y que nos ayudó a salir adelante, ¿no? Ese nos fue no solamente un amigo, un ejemplo de los hombres políticos como deben de ser, ¿no? En esta actividad a veces tan desprestigiada, lamentablemente, acá tenemos un hombre prestigioso por la entrega, sin pedir nada a cambio. Un ejemplo de político. Ojalá el sistema político tuviera muchísimos políticos como Alejandro Achurgarri. Un hombre que se transformó en una figura vital en tiempos muy duros para la vida del país en la salida de la crisis económica del 2002. Y eso es una pérdida muy lamentable. ¿Qué recuerda de aquella época, del 2002, de la crisis? Y bueno, la crisis, pero de antes. La campaña de 1989, que yo fui candidato a la Intendencia de Montevideo, él era ministro de Transporte y Obras Públicas, y realmente la preocupación en aquel momento que teníamos era que el Partido Colorado propusiera a Achurgarri como candidato a la Intendencia de Montevideo. Yo creo que si él hubiera sido candidato a la Intendencia de Montevideo en el 89, yo no sé si hubiera sido intendente. Un hombre muy reconocido por su gestión pública y una excelente persona. Así que lamentablemente lamentamos mucho eso. ¿Hubiera sido candidato a la presidencia por el Partido Colorado en su momento? Bueno, no sé, no soy adivino, pero en aquel momento yo creo que él tenía un gran prestigio y hubiera sido un excelente candidaero. Durante la crisis del 2002 él hizo recorrida y se reunió con los partidos políticos. ¿Usted se reunió con él? ¿Qué recuerda de sus encuentros? Nos reunimos, él era un hombre de diálogo, de conversaciones, de conocimiento profundo. Recuerdo una reunión que tuvimos en la propia residencia de Suárez y Reyes, otra donde participaron el expresidente Sanguinetti, Lacalle, estaba Hierro López, bueno, estuve yo, y era un hombre de diálogo y de mucho conocimiento, muy centrado, muy serio, muy responsable. Podía ser opositor a una idea, pero nunca recurría al insulto ni al agravio del oponente, era un caballero. Así que realmente te reitero lo que dije al principio, una gran pérdida para el Uruguay. Él vivía frente a la sede del PICNT, así que era muy fácil verlo entrar a nuestra casa, conversar con Pepe Delía y con muchos de nosotros, intercambiar sobre una situación que era compleja. Después me lo presentó Teresita González de Tantesio, que era presidenta de primaria. Había 2.000 trabajadores que estaban por perder el empleo porque eran contratadas por Comisión de Fomento y naturalmente las recaudaciones habían caído muy fuertemente en las escuelas, y encontró una solución para ese tema, una solución que era de alguna manera el primer paso
a que se regularizaran. Hoy esas 2.000 trabajadoras son trabajadoras del organismo. Bueno, yo particularmente, y calculo que esas 2.000 compañeras, le quedamos muy agradecidos porque se resolvió esto en el medio del 2012, en el medio de la peor crisis que tuvo Uruguay. Y ni que hablar que lo vimos trabajar en la crisis financiera del Uruguay, y ahí estuvo Juanjo Ramos y Lalo Fernández y Bernini y Manuel Negro, que conversaban muy habitualmente con él. Y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es decir la verdad, que era un muy buen tipo. Además de un buen político, de un tipo que supo navegar en la crisis, era un tipo fraterno, cariñoso, amigo, en fin. La verdad que debe ser un día de duelo para el Uruguay, es un día de duelo para el Uruguay. Me parece que todos lo sentimos así, que es de los pocos uruguayos que tienen consensos en todos los partidos, en todas las organizaciones. Naturalmente que habrá alguno que no compartirá esto, pero él tuvo una actitud muy firme con el Uruguay, muy realista con el Uruguay, muy consciente con el Uruguay, y no se aisló de los trabajadores. Es decir, mientras estaba resolviendo esos problemas, casi yo te diría que ningún día dejaba de pasar por el PCNT.